La UFC, que hoy mueve un putazo de lana, nació de la cabeza de un carnal que no era peleador ni promotor. Nos referimos a Art Davie, el padre de las artes marciales mixtas, quien concibió un evento que cambiaría el mundo de los deportes de combate. Bendito seas, Arturo, gracias por nacer, hijo de mil. Para ponerlos en contexto, vámonos al principio, donde nuestro compita Arthur David Davie nacía por allá del 5 de abril de 1947 en Brooklyn, Nueva York. Crecer ahí en los años 50 de entrada ya te curte porque el ambiente era bravo, era difícil, era complicado. De su niñez y familia directa, pues no encontramos muchos detalles públicos, pero lo que sí es que la disciplina y la estructura llegaron muy temprano a su vida. A los 13 añitos, Davie fue enviado a la Academia Militar de Nueva York. Ahí el joven Arturín se forjó en la disciplina militar y por un semestre su compañero de cuarto fue el puñetas de Donald Trump. Esta experiencia militar temprana, con su enfoque en la jerarquía, la estrategia y la resistencia, sin duda dejó una marca en Davie, moldeando su carácter y su forma de enfrentar los desafíos. También sirvió como sargento de la Marina durante la Guerra de Vietnam, una experiencia que le dejaría aprendizajes sumamente valiosos. Estuvo en comunicaciones de alto secreto en el Pentágono, lo que le dio una perspectiva única sobre cómo la información y la estrategia podían mover montañas o, en su caso, iniciar un movimiento deportivo pasadísimo de lanza. Pero su verdadera vocación, donde su mente brillante encontró su nicho, fue en el mundo de la publicidad. Mi Arthur se consolidó como ejecutivo de cuentas y redactor en agencias importantes de la costa oeste de Estados Unidos durante un chingo de años. Su carrera en publicidad, además de darle habilidades de marketing y comunicación, le dio una maestría en cómo vender una idea, cómo crear un espectáculo y sobre todo cómo conectar con la banda, que vaya que es complicado. La idea que encendió el foco de la UFC en Davie proviene de una obsesión personal. Él, como muchos de nosotros, siempre se había preguntado cuál es el arte marcial más efectivo a la hora de unos putazos, de una madriza real. Su búsqueda lo llevó a un fenómeno clandestino pero legendario, los desafíos Gracie. Aquí entra otro personaje fundamental en esta historia, que es Rorion Gracie, el hijo mayor del legendario Helio Gracie, uno de los cofundadores del Jiu-Jitsu brasileño. Rorion creció inmerso en la cultura del Brazilian Jiu-Jitsu, aprendiendo a enseñar desde muy joven bajo la tutela directa de su jefe. Desde chavitos, los Gracie realizaban sus famosos desafíos en Brasil, invitaban a peleadores de cualquier estilo que se te pueda cruzar y que te puedas imaginar, desde boxeadores, karatecas, luchadores de sumo, expertos en kung fu, y esto lo hacían para probar la efectividad de su jiu-jitsu en combates con mínimas reglas y muchas veces que se llevaban a cabo en su propio gimnasio o en su garage. La idea central era demostrar que la técnica, la palanca y la sumisión eran suficientes para ponerle una chinga a cualquiera, por más alto, pesado, mamado o potente que sea. Rorion se muda a Estados Unidos en los años 70 y abrió la Gracie Jiu-Jitsu Academy en Torrance, California. Ahí continuó la tradición de los desafíos Gracie, donde él o algún miembro de su familia, especialmente su carnal Royce Gracie, quien sería la cara pública en los primeros UFC, se enfrentaban a cualquiera que quisiera probar que su estilo era más verga. Davie se dio cuenta de que lo que Rorion hacía en su academia era lo real, lo auténtico, no las exhibiciones controladas y coreografías que se veían en otros lados. Estos desafíos, que no buscaban dinero sino probar la eficacia del Brazilian Jiu-Jitsu, inspiraron profundamente al buen Arturo. Para él era la respuesta a su pregunta obsesiva sobre la supremacía marcial. Davie, con su mente de publicista, vio el potencial de un evento masivo que llevara estos desafíos al público. Para él no se trataba de ver un solo estilo, sino de ver la confrontación de todos los estilos para encontrar al guerrero más perrote. Su visión era un torneo de eliminación sin categorías de peso donde solo un estilo prevalecería. Art Davie, con su idea ya un poquito más clara y una presentación de negocios pulida que tituló Guerra de los Mundos, se acercó a Rorion Gracie en 1990 y juntos formaron una empresa llamada WOW Promotions. El asunto era sencillo pero ambicioso: llevar los desafíos Gracie a un escenario más grande con cámaras y público, pagando a través de la entonces incipiente televisión de pago por evento. Rorion, que siempre había querido demostrar la superioridad del Brazilian Jiu-Jitsu a una audiencia más amplia, aceptó la propuesta. Pero ambos sabían que para que esto fuera un evento chingón y que capturara la atención nacional, necesitaban a alguien con experiencia en la producción de televisión y sobre todo en el complejo negocio del pay-per-view, que en ese momento era una tecnología emergente y de altísimo riesgo. Aquí entra otro personaje clave que fue fundamental para conseguir que este sueño se hiciera realidad: Bob Meyrowitz y su empresa Semaphore Entertainment Group, o SEG para pronto, ¿no? Para más fácil. Este carnal era un cabronazo en la industria del entretenimiento y a finales de los 80 fundó SEG, que es una de las primeras compañías en Estados Unidos en desarrollar contenido específicamente para el pay-per-view.
El pago por evento pues es un modelo de negocio en el que los espectadores pagan una tarifa específica para ver un evento en vivo en lugar de estar incluido en su paquete de televisión regular. Es una forma de monetizar contenido exclusivo y de alta demanda. Este carnal ya había tenido éxito en conciertos musicales y otros eventos deportivos no tan convencionales, por lo que el vato ya sabía cómo venderle un espectáculo a la gente para que lo comprara en casa. La visión de Meyerowitz, cuando Davey y Gracie lo contactaron con su concepto de Guerra de los Mundos, fue la pieza que faltaba. Él entendió perfectamente el atractivo intrínseco del formato. Sabía que aunque los peleadores fueran desconocidos para el público, si los ponías a competir de forma brutal, emocionante y sin reglas, al final de la noche el público ya tendría un interés genuino invertido en los finalistas. La idea de un torneo de 8 hombres que luchaban un chingo de veces en una sola noche, pues era perfecta para el formato pay-per-view. Aunque reconocía que no era justo para los peleadores por el desgaste, era un imán para la audiencia por el drama y la imprevisibilidad. Meyerowitz se asoció con Wow Promotions y SEG se convirtió en el principal socio en la producción de los eventos de la UFC, aportando la experiencia técnica y la plataforma de distribución que eran indispensables. Y para que este evento se viera en la pantalla con el impacto visual que querían, necesitaban a un creativo que entendiera cómo empaquetar la brutalidad y la autenticidad para el consumo masivo. Y aquí es donde aparece Campbell McLaren, que es co-creador y productor ejecutivo de la UFC y fue el genio del marketing detrás de los primeros shows. McLaren tenía experiencia en producción de video, estudió en el MIT y tenía también un ojo clínico para lo que conectaba con la gente joven. Él fue quien visualizó el primer evento de la UFC como una versión real de Mortal Kombat, un videojuego que en ese momento la estaba reventando, no sé si se acuerdan. La neta era un juego chingón, era un juego bastante entretenido. Entonces, pues querían que esta UFC o esta creación de Guerra de los Mundos compartiera esa estética de combate brutal. El icónico lema "dos hombres entran, uno sale" era invención de este carnal de Campbell McLaren, inspirada directamente en la brutalidad y la narrativa de supervivencia que el videojuego prometía. Fue McLaren junto con John Milius, que era otro compita con una mente cabrona para lo violento, épico y dramático, quien decidió cómo debía verse la jaula. Milius había sugerido inicialmente un octágono con pilares griegos para darle un toque clásico que hubiera estado chingón, la verdad se hubiera visto bastante bien. Pero McLaren, con su visión más moderna, optó por un diseño poco más tecnológico y urbano, utilizando la reja de alambre y una puerta de acero para darle ese aspecto crudo y sin pulir, muy al estilo de Mortal Kombat que estaban buscando. Él entendía que la audiencia joven, que ya consumía videojuegos y cine de acción, era la misma que se engancharía con este nuevo concepto de combate. Así, con Art Davey como el visionario obsesionado con el combate real, Rorion Gracie como el maestro que ofrecía la prueba de fuego del Brazilian Jiu-Jitsu, Bob Meyerowitz como el estratega del pay-per-view que sabía cómo vender espectáculos y Campbell McLaren como el genio del marketing visual que empaquetó la brutalidad. El 12 de noviembre de 1993, en el McNichols Sports Arena en Denver, Colorado, se llevó a cabo el UFC 1. Este evento fue un torneo de eliminación de 8 peleadores con un premio de $50,000 para el ganador. No había categorías de peso ni límite de tiempo en los asaltos y tampoco había jueces, solo una que otra regla básica como no morder, no picar ojos ni boca y no usar calzado. Pero sí que podías tirar cabezazos, pegar en la ingle y hasta jalar el cabello si te pegaba la puta gana, ¿no? Hubo representantes de boxeo, sumo, karate, kickboxing, sabate, shoot fighting, jiu-jitsu y taekwondo. Se armó la putacera y después de que Royce Gracie le pusieran la madre a los representantes de boxeo y de shoot fighting y Gerard Gordeau a los de sumo y kickboxing, les toca enfrentarse en la gran final en su tercera pelea en la misma noche. Qué putiza pelear 3 veces en una sola noche. A ese nivel, la neta, seguramente fue muy exigente y ya para esa final estaban hechos mierda, pero fue un buen tirito, está ahí en YouTube por si quieren verlo. Entonces, Royce Gracie contra Gerard Gordeau, Jiu-Jitsu brasileño contra Sabate, no sé si se pronuncia así, supongo que sí, pues estas dos artes marciales, ¿no?
Gracie, igual que en sus dos peleas anteriores, llevó a su rival al suelo en chinga y lo sometió con un mataleón en 1 minuto con 44 segundos. Y así es como se coronó como el primer campeón del UFC, llevándose los $50,000 del premio. Su dominio demostró de forma brutal y convincente cómo las estrategias de sumisión y posición podían superar la fuerza física sin importar el tamaño del oponente. Esto remodeló fundamentalmente las percepciones de las artes marciales efectivas y atrajo una atención global masiva al Brazilian Jiu-Jitsu. Millones de televidentes pagaron por ver a Royce Gracie repartir putazos a diestra y siniestra. Fue una noche que cambió para siempre el panorama de los deportes de combate, pero como siempre, cuando algo es demasiado bueno o demasiado polémico para el gusto de algunos, no tarda en caerle caca al pastel. No hubo ni tiempo para celebrar el éxito del primer evento y ya venía en camino el primer chingadazo mediático. El éxito brutal y la naturaleza sin reglas del UFC encendieron las alarmas de los pendejos parásitos de siempre. Ya se imaginarán ustedes quiénes son. Pues sí, efectivamente, los políticos y los grupos de presión, esos pinches zánganos y haraganes que siempre andan buscando qué prohibir o de dónde colgarse para ganar puntos con su disfraz de moralistas, no tardaron en ver en la UFC una amenaza para la decencia pública. Para ellos no era un deporte, era una pelea de gallos humana, una glorificación de la violencia bárbara primitiva que corrompería a la juventud y que mandaría a la mierda los valores tradicionales de una sociedad americana. No les gustaba tanta brutalidad, pinches putos, o sea, pa pronto, ¿no? Estos puñetas empezaron a demonizar el evento hasta el cansancio. El senador John McCain, un güey pesado en la política gringa, se convirtió en el principal dolor de huevos de la UFC. La calificó de brutalidad humana, argumentando que no tenía lugar en un país civilizado. O sea, Estados Unidos civilizado, hazme el puto favor. McCain, que tenía un historial de ser un veterano de guerra respetado, se le dejó ir con todo el peso político que eso le otorgaba. Cuenta la leyenda que el muy cagapalos le escribió cartas a los gobernadores de los 50 estados pidiéndoles que prohibieran los eventos. O sea, a ese nivel de persecución este hijo de su puta madre. Y también empezaron a presionar a las compañías de cable para que dejaran de transmitir el pay-per-view. Las compañías de cable, viendo la presión política y temiendo perder licencias o enfrentar demandas, empezaron a retirarse una tras otra. ESPN, por ejemplo, que había transmitido algunos de los primeros eventos y los había ayudado a ganar cierta exposición, tuvo que cortar relaciones. Entonces imagínate el putazo para una empresa que dependía casi al 100% del pago por evento para sobrevivir. Fue una campaña de desprestigio masiva que buscaba aniquilar el concepto antes de que el monstruo creciera y se volviera imparable. La UFC se convirtió en el chivo expiatorio de una sociedad que aparentemente no estaba lista para ver una lucha tan explícita. La gente veía sangre y dientes volando, sumisiones brutales y tipos siendo noqueados, y los idiotas estos de los moralistas pues, se frotaban las manos, ¿no? El resultado de esta presión fue un cagadero legal y comercial para la UFC. Imagínate el panorama de ser el deporte de moda, pasaron a ser el enemigo público número uno. Se vieron obligados a operar en la clandestinidad en muchos lugares. Los eventos se volvieron itinerantes, buscando estados que aún les dieran chance para montar el show como si fuera un circo ilegal o una pelea clandestina de perros. Los promotores de SEG, que era la empresa dueña de la UFC en ese entonces, pues ya estaban en una carrera contra el tiempo, buscando lugares donde la prohibición no hubiera llegado aún o donde pudieran convencer a las comisiones atléticas locales de que el UFC era de alguna forma un deporte legítimo. La incertidumbre era total, no sabían si la próxima vez podrían transmitir, si encontrarían una arena que los recibiera sin que les cayeran las autoridades. Las bolsas para los peleadores disminuyeron drásticamente también porque pues, menos ingreso de pago por eventos significaban menos dinero para todos, lo que complicaba aún más atraer talento. La exposición se redujo al mínimo, cayendo de millones de hogares a unos cuantos miles, y el futuro de lo que hoy conocemos como el deporte de combate más grande del mundo estaba pendiendo de un hilo. Estuvo al borde de la extinción, sobreviviendo con las uñas y arrastrándose en el marranero de la polémica y la prohibición. Hubo un momento crítico por allá del 97 cuando UFC fue prohibido en Nueva York. Ese estado era crucial para los eventos de pago por evento por la cantidad de cableoperadores y audiencias. Perder Nueva York fue un putazo casi fatal. Muchos eventos se cancelaron o tuvieron que moverse de emergencia a estados con regulaciones un poquito más light como Luisiana o Alabama. Incluso hubo un UFC, el UFC 12, que tuvo que celebrarse en un casino de Dothan, Alabama, y la Comisión Atlética local les impuso tantas restricciones de reglas que ni los propios peleadores entendían qué carajo se podía hacer o qué no se podía hacer. O sea, fue un desmadre que ya rayaba en una puta ridiculez.
pero pues lo tuvieron que hacer para sobrevivir. Pasaron años con este mierdero, la empresa perdía millones de dólares, los dueños originales, SEG, estaban ahogados en deudas y en pedos legales. La marca UFC, que prometía ser una mina de oro, se había convertido en un problema gigantesco, un agujero negro que devoraba recursos y reputación. Para el 2000, SEG estaba ya lista para tirar la toalla. O sea, nadie en su sano juicio quería comprar un negocio que estaba siendo perseguido por el gobierno y que operaba ya al borde y rayando en la clandestinidad. Pero la UFC tenía que encontrar la forma de levantarse, de redefinir su imagen y de convencer a la sociedad de que no eran la pinche reencarnación de Satanás. Y para eso fue necesaria una venta forzada, una nueva visión, un pelón de Boston que vivía en un cuarto de motel en Las Vegas sobreviviendo a punta de trabajos mal pagados y dos carnales que crecieron entre ruletas, mesas de blackjack y desayunos con senadores. Güeyes que no le tenían miedo a jugársela en un negocio moribundo y que vieron oro donde otros solamente veían cagada. Nuestro pelón favorito, Dana White, nació en 1969 en Manchester, Connecticut. Su infancia fue bastante jodida. Creció en South Boston, un barrio obrero donde si no aprendías a darte en la madre desde morrillo, pues te traían de su pendejo. Vivió con su mamá que trabajaba como enfermera y lo crió sola. Y su padrastro era un hijo de puta, abusivo, alcohólico, violento. Dana, Dana o Dana o no sé cómo madre lo pronuncia. Nosotros vamos a decirle Dana, así de huevos, porque como que Dana se escucha medio mamador. Bueno, pues Dana lo expresó en entrevistas antes. Todo lo que sé de pelear lo aprendí viendo a mi padrastro pegarle a mi mamá. Entonces, pues imagínate lo traumante y lo desesperante, la impotencia que sentía este brother, ¿no? Pues a los 17, este carnal ya estaba hasta la madre, dejó la prepa en Massachusetts y se mudó a Las Vegas. Ahí terminó la escuela y trabajó absolutamente de todo, de portero, mesero, entrenador personal, pero nunca dejó de entrenar boxeo. Eso sí, estuvo en gimnasios, armó clínicas de box para niños y con el tiempo empezó a mover a peleadores. Ahí conoció a dos tipos que después serían leyendas. Seguramente ustedes han escuchado estos nombres, Tito Ortiz y Chuck Liddell. Y pues Dana White se volvió manager de estos dos brothers, ¿no? Entonces, mientras sobrevivía con estos trabajos que ya les mencionaba, en otro punto de Las Vegas, dos hermanos estaban creciendo entre los salones VIP de los casinos. Frank Fertitta III y Lorenzo Fertitta, que eran hijos del fundador de Station Casinos, Frank Sr., un migrante italoamericano que en 1976 puso el primer casino orientado al mercado local en Las Vegas. Ambos estudiaron en Bishop Gorman High School, una escuela privada donde coincidieron con Dana, pero en mundos completamente distintos. Los Fertitta eran de familias de varo y Dana de los que vivían con vales de despensa y echándole agua al shampoo, como aquí su servilleta, ¿no? Frank estudió en USC y luego tomó el mando de Station Casino. Lorenzo sacó la licenciatura en administración y fue comisionado de la Comisión Atlética de Nevada. Sabía exactamente cómo funcionaban los deportes de combate y qué era lo que se necesitaba para legalizarlos. En el 2000, Dana White se entera de que la UFC ya moribunda estaba a la venta, que la empresa SEG estaba endeudada hasta el cuello, los eventos eran auditorios vacíos, los ingresos eran un puto chiste y los políticos, como ya dijimos, la querían desaparecer. Entonces Dana White va directo con Lorenzo, su ex compa de la prepa, y le dice: oye, güey, pues yo sé que esta madre está hecha mierda, pero pues tiene un putazo de potencial, cómprala, maestro, no seas culo. Entonces pues Lorenzo como que al momento no accede de inmediato, lo estuvo pensando por varios meses, revisó los libros, habló con reguladores, entendió la marca, el mercado, los riesgos y se lo planteó a su hermano Frank. Después de todo este desmadre que les acabo de platicar, por fin deciden comprar la UFC por $2 millones en enero de 2001 y se llevaron todo, el nombre, los archivos, el octágono y obviamente pues el desvergue que iba adjunto. Fundaron SUFA LLC y pusieron a Dana White como presidente. Desde el primer día, la prioridad fue que la UFC dejara de ser un espectáculo mal visto y se convirtiera en un deporte. Lo primero fue convencer a las comisiones atléticas de que regularan la MMA. Ahí nació el Reglamento Unificado de Artes Marciales Mixtas, que incluía rondas cronometradas
que eran rounds de 3 a 5 minutos o 5 si era una pelea por el título, un sistema de puntuación de 10 puntos por round, categorías de peso claras, desde mosca hasta peso completo, prohibiciones bien definidas como no morder, no piquetes de ojo, no golpes en los huevos, no golpear la nuca, no cabezazos, uso obligatorio de guantes de 4 onzas y pues los protectores bucales, el protector para los huevos también. O sea, pues todo lo que lo hiciera parecer un deporte ya estructurado, ¿no? Con eso, Nevada fue el primer estado en legalizar el nuevo formato y poco a poco los demás empezaron a copiarlo. Pero aunque el producto mejoraba, la gente seguía sin verlo. Los ratings eran bajos, los eventos perdían dinero y no había ni marcas ni televisoras interesadas. En los primeros 5 años, los Fertitta pusieron más de $40 millones de su bolsillo. O sea, todo esto salía de los casinos y cada evento era una inversión que no estaba regresando. Pues obviamente la paciencia tiene un límite, ¿no? En 2004 ya estaban al borde de cerrar y Dana White sabía que el modelo no iba a aguantar mucho más. Entonces se le ocurrió la idea que rescató a la empresa, a la compañía. Y fue un reality show. La inspiración venía de lo que estaba reventando en ese momento la televisión. Survivor, The Real World, American Idol. O sea, gente común viviendo situaciones extremas con una audiencia pegada al sillón. Básicamente, para pronto, como la pinche casa de los famosos, solamente que esta idea de Dana White era que en vez de pinche Adrián Marcelo y Gala Montes ahí mentando madres y diciéndose chingaderas, pues era hacer eso, pero con peleadores, ¿no? Meter a 16 cristianos sin contrato en una casa en Las Vegas. Eran güeyes que habían abandonado todo por intentar ser profesionales. Muchos venían de trabajos mal pagados o estaban endeudados. Tenían pocas peleas, poca fama, pero pues una ambición muy, muy cabrona. Iban a vivir juntos, entrenar y darse en la madre con la finalidad de conseguir un contrato. No iban a tener celulares, televisión y ningún contacto con el exterior. Todo iba a ser grabado 24/7 como si fuera un pinche experimento social. Y aunque el concepto era sólido y suena muy interesante, o yo creo que para ese momento también sonaba muy interesante, pues nadie quería financiarlo. Ni HBO, ni Showtime, ni ESPN quisieron meterle lana a una producción con tintes de violencia y cero garantías comerciales. La única cadena que sí aceptó fue Spike TV, un canal nuevo con perfil masculino que buscaba contenido atrevido. Pero pusieron una condición, que UFC tenía que pagar absolutamente toda la producción. Y ahí es donde entraron una vez más los hermanos Fertitta. Frank y Lorenzo decidieron apostar $10 millones más de su bolsillo para producir la primera temporada. Era su último cartucho, o sea, como esto fallara, se les iba a ir todo a la mierda. El reality se llamó The Ultimate Fighter y la primera temporada se grabó a finales de 2004 con Chuck Liddell y Randy Couture como entrenadores. Ambos eran leyendas en activo y su presencia le daba ese peso que necesitaba el programa desde el arranque. Los 16 peleadores venían de contextos durísimos. Forrest Griffin, un ex policía de Georgia que renunció a su trabajo fijo para perseguir una carrera inestable en las MMA. Stephan Bonnar, con estudios de medicina y carrera en lucha amateur, que estaba frustrado con la falta de oportunidades reales en su deporte. Chris Leben, un tipo con un historial violento y problemas de alcoholismo. Diego Sánchez, un güey de Albuquerque obsesionado con el destino y una ética de entrenamiento pues muy, muy salvaje, que durante semanas tuvieron que vivir entre tensión, egos, choques de estilos y un hambre cabrona de sobresalir. Las cámaras captaban absolutamente todo, desde entrenamientos al límite hasta discusiones por comida. Hay un momento muy, muy cagado que se hizo pues muy viral en aquella época, de Chris Leben hasta la madre de pedo, que se echó una meada en la cama de otro compañero como venganza. Sepa la verga que le habrá hecho, pero pues sí se pasó tantito de chorizo. Pero pues bueno, así era el desmadre con la convivencia. Eran peleadores, eran 16 peleadores, güeyes que seguramente tenían un poquito de paciencia nada más, encerrados como si fueran pinches prisioneros. Obvio los nervios, el estrés y la presión, pues, cabrón, estaban a tope, y la violencia pues igual. La final fue el 9 de abril de 2005 en el Cox Pavilion de Las Vegas, transmitida en vivo por Spike TV. El evento fue gratuito para enganchar a la banda y la pelea era Forrest Griffin contra Stephan Bonnar. Se estaban dando en la madre por un contrato, sí, pero también por su futuro. Ambos sabían que si no se rifaban,
pues ahora sí que de vuelta al basurero, como diría un antiguo sabio llamado Bob Esponja. Lo que pasó esa noche fue una guerra, casi 300 golpes combinados, ninguno retrocedía, cero estrategia defensiva, chingo de corazón, técnica callejera y una puta voluntad de acero. El combate fue tan espectacular y tan parejo que aunque Forrest fue declarado ganador por decisión unánime, Dana White le dio contrato también a Bonnar ahí mismo en el octágono. En ese momento Spike TV firmó el acuerdo oficial con UFC para seguir transmitiendo temporadas. La liga tenía, por primera vez en su historia, una base estable de distribución y visibilidad. El reality era el puente emocional que la UFC necesitaba porque el público ya no se conectaba con solo ver putazos y sangre. Ahora entendía el contexto, veía a los peleadores como personas, con historia, con alma, con deudas, traumas, motivaciones, familia. Ese vínculo fue lo que sostuvo a la UFC durante los siguientes años. No tenían superestrellas aún, pero tenían personajes con los que la audiencia quería crecer. De ahí nacieron carreras como las de Michael Bisping, Nate Diaz, Tony Ferguson, Kamaru Usman, Robert Whittaker, Rose Namajunas, Juliana Peña. Todos ellos surgieron o pasaron por el formato. Y ese sistema se mantuvo vigente por más de 15 años. Fue la cantera oficial del negocio y un laboratorio donde se cocinaban las futuras caras del deporte. Sin The Ultimate Fighter, la UFC probablemente no existiría y se habría ido al carajo. Después de años de arrastrarse por la clandestinidad, de sobrevivir a los políticos y de revivir con Dana y los Fertitta, la UFC ya era un negocio rentable. Tenían estrellas, tenían contratos televisivos, tenían control total del producto y también sabían que ya no podían escalar más con la estructura que tenían. Habían llevado el proyecto tan lejos como podían dentro del ecosistema que ellos mismos construyeron. Si querían ir por todo el mapa, había que soltar el volante. En julio de 2016, los Fertitta vendieron la UFC por $4,000 millones a WME IMG, que después se convertiría en Endeavor. En ese momento fue la venta más cara en la historia de cualquier disciplina deportiva. O sea, se mamaron durísimo, una puta locura. Pero también era lo más lógico y necesario para multiplicar lo que ya habían creado. WME IMG no era una promotora de peleas ni una cadena deportiva. Era una agencia global de medios y entretenimiento que representaba artistas, atletas, ligas, marcas y empresas. Sus clientes estaban en Hollywood, en la moda, en los deportes, en la música, en las campañas políticas, y su CEO, Ari Emanuel, no solo era un genio de la industria, era el tipo que sabía cómo transformar contenido en capital y cómo usar las plataformas de distribución a su favor. Sabía que UFC era un producto con licencia global, con eventos semanales, con audiencia joven y con una base muy, muy leal dispuesta a pagar. Era justo lo que un conglomerado de entretenimiento necesita para sostener su plataforma: contenido propio, recurrente, monetizable y escalable. Una de las condiciones de venta fue que Dana White se quedara al frente y así fue como se llevó a cabo el contrato. Aunque vendió su participación, firmó este nuevo acuerdo como presidente. El vato seguiría siendo el motor visible de la organización. Rediseñaron la estructura ejecutiva, formalizaron procesos internos, consolidaron áreas legales, expandieron la presencia en Asia y América Latina y reconfiguraron el modelo de ingresos. Ya no era solo pay-per-view. Vino el contrato con ESPN por $1,500 millones a 7 años, que convirtió a la UFC en una de las piezas centrales de ESPN Plus, que es el streaming deportivo de Disney. También fortalecieron el ecosistema completo, el UFC Apex para producir eventos sin depender de terceros, el Dana White Contender Series como fábrica de talento, el Performance Institute como laboratorio de alto rendimiento y el Fight Pass como plataforma directa al consumidor. Después, en otros episodios, vamos a evaluar cada uno de estos miembros o de estas partes del ecosistema de la UFC, porque está sumamente interesante. Obvio, aquí no, porque pues, se haría la pinche episodio de 6 días, pero sí que vamos a analizar todo esto por separado porque es sumamente interesante. Pues bueno, ya con este ecosistema que les comento, la empresa dejó de ser una promotora de peleas con eventos mensuales para volverse una empresa de entretenimiento deportivo con propiedad intelectual, contenido propio y estructura global. En 2021, Endeavor compró el 100% de la UFC, consolidando todo bajo su control, y con eso UFC se convirtió oficialmente en una división clave de un grupo bursátil internacional. De ser una marca perseguida por senadores en los 90, pasó a cotizar en la bolsa de Nueva York como parte de una empresa multimillonaria. Vaya salto, ¿no?
Con la nueva propiedad entraron en juego piezas clave para impulsar aún más la compañía. Aquí es donde entra un carnal que sin los reflectores de Dana es el cerebro estratégico detrás de un chingo de operaciones que hacen que la maquinaria siga jalando. Hunter Campbell. Este brother nació y creció en Las Vegas, Nevada, inmerso en un ambiente de peleas y casinos desde morrillo. Su padre era un abogado reconocido en Las Vegas, así que el ambiente legal y de alta presión pues ya lo trae desde la cuna, ¿no? Estudió Derecho en la Universidad de Nevada y sus primeras chambas fueron de ayudante de camarero para banda pesada de los casinos, lo que le dio una visión de primera mano sobre cómo se mueve el billete y la gente en una industria complicada. También chambeó en el despacho de su jefe un buen rato. El contacto con la UFC no llegó así de la noche a la mañana ni por obra del Espíritu Santo. En 2006, casi una década antes de entrar a tiempo completo, ya había hecho una pasantía con ellos. Para quien no sepa qué es una pasantía, pues básicamente es igual a ser un puto esclavo y jalar gratis cuando recién estás viendo qué pedo con el mundo laboral. Pero mi jonterillo era cabrón y se convirtió en el abogado personal de Dana White mientras seguía jalando en el despacho de su jefe. Entonces imagínate la confianza que le tenía Dana para darle ese puesto. Así, en 2016, Campbell se une oficialmente a la UFC a tiempo completo. Empezó como vicepresidente ejecutivo y asesor general, manejando todos los madrazos legales, que no eran pocos ni mucho menos, y también las estrategias corporativas. Pero su ascenso fue rápido. De asesor legal... asesor general a CBO, que es su puesto actual, ¿no? El Chief Business Officer. En este rol, Campbell es una pieza fundamental en las decisiones de la compañía, trabajando codo a codo con Dana White. Él es el que se sienta a negociar con los peleadores más grandes de la UFC, los de élite, los que mueven la marmaja, el varo, el billullo. Pero no solo eso. Se clava hasta en los detalles más mínimos, como ayudar a peleadores extranjeros a conseguir sus visas. A pesar de toda esta influencia, Hunter Campbell mantiene un perfil bajo, rara vez habla en público. De hecho, Ariel Helwani, que es un periodista muy chingón de MMA, lo describe como la tercera persona más importante en la compañía, detrás de Ari Emanuel y Dana White. Y no solo es la UFC, este man es cofundador de Power Slap, una liga de cachetadas que anda armando Dana White. Y pues eso nos dice que está metido hasta el fondo en la visión de futuro de los deportes de contacto. Se rumora con mucha fuerza que Hunter Campbell es el principal candidato para reemplazar a Dana White como presidente y CEO de la UFC si un día decide abrirse. Si eso pasa, vamos a ver una UFC más enfocada en la gobernanza corporativa y la solidez legal, quizás menos extravagante, pero igual de efectiva. La neta, yo sí prefiero que siga Dana White, ¿no? Porque es este brother que es un genio, que sabe manejar el espectáculo. O sea, como que hacen una muy, muy buena mancuerna y creo que trabajando juntos pueden llegar mucho más lejos de lo que uno separado del otro. Pero pues bueno, ahora vamos a hablar de la principal incubadora de talento de la UFC, el Dana White Contender Series. Esta madre empieza por allá de mayo de 2017. Dana White se inspiró en su propia serie web, Looking for a Fight, y el objetivo era encontrar talento para la UFC. Al principio la veían como un experimento y hasta una apuesta, pero eso le dio la flexibilidad para operar fuera del parteaguas directo de la UFC como una entidad con licencia separada, una acción inteligente para probar las aguas sin arriesgar la marca principal. Imagina esto como un sistema de granja de bajo costo pero alto rendimiento. Los peleadores que llegan al Dana White Contender Series no tienen contratos previos con la UFC, los traen de ligas de MMA de todo el mundo. Es un flujo constante de sangre nueva. Los eventos se arman en el UFC Apex Center de Las Vegas, lo que baja un chingo los costos y les da mejor control. Dana White personalmente es quien da los contratos, pero aquí no es necesario solo ganar la pelea, sino es cómo ganas. O sea, la empresa busca una ventaja implacable, es algo que te hace una futura estrella, ya sea que seas una macana en el striking y seas capaz de noquear a un pinche canguro de un putazo, que te avientes un sometimiento pasado de lanza, que tires putazos acrobáticos y poderosos a la vez. O sea, cosas que impresionan a la gente, vaya. Pueden dar 2 contratos por episodios o más, depende de qué tan cabrones sean los morrillos que están a prueba. Y los resultados hablan por sí solos. El Dana White Contender Series ha parido estrellas como Sean O'Malley, Kurt Holobaugh, Carl Robertson, Alex Pérez. Esto no es tanto para encontrar peleadores buenos, aunque claro que ayuda, sino es más bien
para encontrar a los güeyes que venden. Su modelo operativo, con Dana metido hasta la cocina, crea un ambiente de altísima presión que te dice si un peleador está listo para las grandes ligas. Ahí les van los números para que sepan más o menos cómo está este desmadre. El 17% de los puestos clasificados en la UFC están ocupados por graduados del Dana White Contender Series. Y de ahí salieron 2 campeones y 2 contendientes al título. La famosa clase del 23 con 10 miembros y un récord combinado de 26-0 en la UFC es la prueba más reciente de lo que esta serie puede hacer. En cuanto a la lana, el Dana White Contender Series es un pinche monstruo. A principios de este proyecto estaba metido en el UFC Fight Pass, pero en 2020 ESPN compró los derechos exclusivos para ESPN Plus. Eso es una fuente de ingresos muy cabrona por derechos de transmisión. Además, pues, los patrocinios directos son una mamadota. El acuerdo histórico con Monster Energy, que es el más grande en la historia de ambas compañías, incluye explícitamente el branding central en el octágono para todos los episodios del Dana White Contender Series. Y otras marcas como Crypto.com, Bud Light, DraftKings, Venom y VeChain también están ahí metiendo lana. Pero el valor de esta madre está en lo indirecto. Al alimentar la lista principal con talento de alto calibre, el Dana White Contender Series baja los costos de búsqueda de talento, mejora la calidad de las carteleras de los pay-per-view y crea historias nuevas con estrellas que ya conoces desde sus inicios. Es una inversión estratégica que hace que los eventos principales valgan más la pena y que la marca UFC siga creciendo. Como ya vimos, la UFC ha sabido diversificar su programación de eventos para sacarle jugo a cada putazo que se da dentro del octágono. De enfocarse solo en pay-per-view al principio, evolucionaron a más de 40 eventos en vivo al año. La introducción de los UFC Fight Night fue clave. Al principio eran las finales de The Ultimate Fighter, pero luego se hicieron eventos por sí solos. Esta diversificación es una estrategia cabrona que permite a la UFC llegar a más gente, a los fans incondicionales que pagan el pago por evento y a la audiencia más amplia que tiene suscripción en plataformas como ESPN Plus. Es un modelo de 2 velocidades que maximiza la penetración en el mercado y mantiene a la gente enganchada todo el perro año. Los eventos numerados, que son los pay-per-view, son los pesos pesados. Siempre tienen peleas por el título o a las estrellas más grandes y cuesta alrededor de $69.99 por evento. Son los que le meten más lana a la organización y el producto premium. Es básicamente la joya de la corona que justifica el precio con combates esperadísimos. Por otro lado, los UFC Fight Night son la base. Se transmiten por ESPN Plus y el acceso está incluido en la suscripción anual. Son la plataforma para los peleadores que van subiendo y los que quieren mostrarse y ganarse un lugar. Funcionan como plataforma de lanzamiento y herramienta de marketing, generando expectativa para los pay-per-view al presentar a los peleadores y sus historias. Estos eventos son más frecuentes, se hacen casi cada semana y aseguran que siempre haya contenido fresco. Son el sistema de alimentación que nutre a las futuras estrellas y mantiene a la marca UFC viva entre los grandes eventos. UFC pasó de ser ese torneo marginal donde uno entraba descalzo a reventarse con otro güey a una liga que entendía a la perfección cómo funciona el entretenimiento. Dejó de vender solo peleas y empezó a vender personajes, porque una cosa es tener atletas chingones y otra muy distinta es tener ídolos que llenan arenas, venden camisetas, firman contratos millonarios y revientan las redes sociales con un pinche tweet. La primera gran creación fue Ronda Rousey, medallista olímpica en judo, agresiva, directa, con aura de invencible y una pinche cara de que masticaba clavos y pateaba yunques. Esta morra ganaba en segundos, entraba, cazaba, agarraba el brazo y se acabó el pedo, o sea, ni sudaba la cabrona. UFC le armó una división entera a su alrededor, la puso como estandarte de una nueva era, aparecía en revistas, películas, videojuegos, patrocinadores, o sea, estaba en todos lados hasta que la noquearon. Holly Holm la desconectó con una patada legendaria y luego Amanda Nunes pues llegó a terminar el trabajo. Pero el objetivo ya estaba cumplido, que era demostrar que el MMA femenino también era rentable. Luego, desde Dublín, Irlanda, llegó el carnal que marcó un antes y un después en la historia de la UFC, Conor McGregor. Desde su debut, McGregor entendió que esto era un espectáculo y que él podía ser el dueño del mismo. No necesitaba títulos para llamar la atención porque su personalidad pues ya lo hacía un güey que ni en pedo pasa desapercibido, pero igual ganó títulos y un chingo.
Se reventó a José Aldo en 13 segundos, pidió subir de división, se puso en la madre con Nate Diaz y se convirtió en el campeón simultáneo de 2 categorías. Y entre pelea y pelea, pues el brother vendía su whisky, daba conferencias que parecían pinches shows de stand-up y hasta se fue a boxear con Floyd Mayweather, donde se embolsó más de 100 millones de dolarucos. El vato era un show completo, básicamente. UFC se dio cuenta en corto y lo aprovechó como activo mediático. Lo pusieron en portadas, lo dejaron elegir fechas, rivales, divisiones, porque pues, cuando alguien te vende 2.4 millones de pay-per-view, de pendejo le dices que no a algo, ¿no? Pero no todo era show, circo y mentadas de madre en las conferencias. Había un cabrón que calladito y sin meterse en polémicas pendejas tenía el dominio absoluto de la jaula. Uno de mis favoritos en la historia de este deporte. Khabib Nurmagomedov, un güey capaz de pegarle una putiza hasta un rinoceronte. Te amarraba, te tiraba, te controlaba y te sometía. El ruso llegó a la cima sin una sola derrota, con una disciplina muy, muy cabrona, o sea, una pinche disciplina inhumana. Y cuando lo enfrentaron con Conor McGregor, se armó el degenere. Khabib lo sometió y en chinga se brincó la reja para ponerle una putiza al equipo contrario. Ese día, UFC 229 marcó récord de ventas, 2.4 millones de pay-per-view en Estados Unidos, y Khabib se convirtió en un fenómeno global. Se retiró invicto con 29-0 tras la muerte de su papá, y aún así sigue siendo referencia absoluta de lo que es un peleador perfecto. Así como ellos, la lista de ídolos creados por la compañía es larguísima. John Jones, que se acaba de retirar también, que lástima, pero pues es el mejor de la historia, ¿no? George St. Pierre, Demetrius Johnson, Israel Adesanya, Amanda Nunes, Nate Diaz, Jorge Masvidal, recientemente Ilia Topuria, Paddy Pimblett, Islam Makhachev, Sean O'Malley o Merab Dvalishvili. La UFC aprendió a hacer algo que ni el box ha logrado dominar del todo, construir figuras desde cero. No se trata de tener únicamente campeones, sino de tener personajes con una historia detrás, güeyes con los que la raza puede identificarse y clavarse al punto de no perderse un solo evento. Hoy cada pelea viene acompañada de series documentales, podcasts, TikToks, careos. Los peleadores que generan más clics, pues obviamente tienen más prioridad. El ranking sí que importa, pero pasa a segundo término cuando se trata de cabrones que venden. Porque en este negocio, pues la estadística vale un poquito de madre, lo que importa es la atención. Todo este modelo con infraestructura, sistema de reclutamiento, eventos jerarquizados y visión a largo plazo fue clave para lo que pasó en 2023, la fusión entre UFC y WWE bajo el paraguas de TKO Group Holdings, propiedad de Endeavor. La alianza entre UFC y WWE fue una estrategia muy, muy bien planeada para escalar el negocio. En abril de 2023, Endeavor, que ya era dueña del 100% de UFC desde que la compró en 2016 por $4,000 millones, que platicamos hace un ratito, anunció la creación de una empresa llamada TKO Group Holdings, tenían como objetivo juntar a la UFC y WWE bajo un solo techo para que operaran como una sola máquina de entretenimiento deportivo global. Endeavor compró el 51% de WWE y el 49% se quedó en manos de los antiguos accionistas. Así nació TKO, una compañía que cotiza en bolsa con un valor inicial de más de $21,000 millones. Y esta fusión no fue con la intención de mezclar luchadores con peleadores. O sea, no están buscando poner a Seth Rollins a darse en la madre con Islam Makhachev. O sea, lo que ellos buscan es operar como un grupo con infraestructura compartida, audiencias combinadas y productos más fáciles de vender a las plataformas de streaming, a los gobiernos y a los patrocinadores grandes. WWE tiene décadas construyendo fans en familias y en niños, y la UFC tiene credibilidad entre los jóvenes y atletas. Entonces, pues juntos tienen como que ese poder para renegociar contratos, atraer nuevos inversionistas, entrar a países que antes pues, no tenían interés y reducir costos operativos al compartir equipos legales, producción, tecnología, logística y administración. Ya están creando paquetes de patrocinios conjuntos con marcas que quieren estar presentes tanto en el ring como en el octágono. Arabia Saudita ya abrió la puerta para que UFC se sume a eventos de gran escala, y TKO ya está trabajando en nuevas academias, experiencias VIP, videojuegos y productos licenciados que mezclen ambos universos sin cruzar las líneas entre ficción y combate real. Esto no cambia absolutamente lo que pasa en la jaula. Dana sigue al mando de UFC.
Triple H y Nick Khan siguen al frente de WWE, pero ahora responden a la misma mesa directiva con Ari Emanuel como CEO del grupo y con una visión clara: convertir peleas y espectáculos en productos globales que generen ingresos constantes todo el año. La UFC se aperró a la supervivencia mal pedo, o sea, se tomó así chingón con las pinches garras, le llovieron putazos por todos lados, pero dijo: a mí pura madre me van a sacar del mercado, pendejos. Y al final le terminó resultando. Hoy es el estándar, el molde, el caso de estudio, es el referente de cualquier deporte de combate que tú me digas. Detrás de todo este desmadre hay 5 principios que cualquiera que esté construyendo algo, una empresa, una marca, una comunidad o una carrera, debería considerar muy seriamente. El número 1, el producto no es lo que tú crees que vendes, es lo que el mercado quiere ver. Art Davie no era peleador, pero entendió que la gente quería ver qué pasaba cuando se enfrentaban estilos distintos en una jaula. No le dijo a la banda: ¿qué pedo? Vendo jiu-jitsu, cómpramelo, güey. Él vendía la pregunta: ¿quién gana en un tiro real sin reglas? Eso fue lo que disparó en putiza el interés, porque cuando entiendes qué pregunta está respondiendo tu producto en la mente del consumidor, dejas de vender y empiezas a ser necesario e indispensable. El número 2, si vas a jugar en la élite, necesitas estructura. La pasión no es suficiente. Dana White tenía visión, pero si no hubiera llegado con los hermanos Fertitta a formalizar la empresa como una entidad regulada, UFC se habría muerto en 2001. La pasión sin sistema es puro pinche amateurismo. UFC pasó de casi quebrar a ser comprada en $4,000 millones porque se volvió una empresa profesional con licencias, categorías, reglas, convenios médicos y operaciones globales. El número 3, no formes equipos de estrellas, forma sistemas que produzcan esas estrellas. Con The Ultimate Fighter, el Dana White Contender Series y los Performance Institute, UFC creó una fábrica de talento constante. No dependen solo de un nombre. Cuando se fue Ronda, vino McGregor. Se fue Khabib y llegó Sean O'Malley. Recién que se fue John Jones, pues bueno, se queda Aspinall. Hoy están Topuria, Grasso, Pereira, porque el sistema no depende solamente de un ídolo, siempre produce el siguiente. El número 4, si quieres dominar el mercado, tienes que tener el control de la distribución. Desde que UFC firmó acuerdos con ESPN, luego con ESPN Plus y ahora forma parte de TKO, tiene control total de cómo, cuándo y dónde aparece su producto. Ya no le van a rogar a las televisoras. Venden el contenido directo a plataformas con audiencia asegurada y diseñan el calendario anual como si fuera una serie. El control de los medios es parte del control del negocio. El número 5, no compitas por atención, crea tu propio ecosistema. UFC es un ecosistema que incluye liga, academias, centros de entrenamiento, reality shows, videojuegos, merch, apuestas, licencias, eventos internacionales, contenido para redes, colaboraciones con marcas de todo tipo. Que hay una muy cagada que estuvo recién, que es el tema de los parches de debut. Que cuando un peleador recién hace su debut en la compañía, en su playera esta de la caminata de los camerinos o los vestidores hacia el octágono, pues trae ahí el parche, y una vez que sube, pues ese parche se retira, se pone en una tarjeta y se vende. Entonces está chido, se hacen activaciones muy, muy cagadas de este tipo. Entonces pues no necesitan comprar atención, tratan de generarla siempre desde adentro. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo, no seas culo. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube Music. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Saludazos.